Buenos días, doctor Jorge Armijos, docente de la asignatura de Genética Vegetal. Buenos días, compañeros. Les saluda Lady Janet Camacho Paz, estudiante de la carrera de Ingeniería Agronómica en la Facultad de Agropecuaria de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja. El día de hoy vamos a hablar sobre un artículo obtenido de la revista eLife que tiene como título Cambios evolutivos en la codificación del sabor de la plaga de la fruta Drosophila Suzuki. Drosophila Suzuki es una plaga agrícola importante que ha surgido recientemente de manera espectacular. Es una mosca pequeña considerada como plaga, ya que es capaz de atacar a la fruta de cientos de hospedantes vegetales, produciendo importantes daños sobre la producción frutícola, particularmente en frutilla o fresas, arándanos y cerezas. Pertenece a la clase Insecta, orden Dipeptida, familia Drosophila, género Drosophila, especie Drosophila Suzuki. Dentro de su ciclo biológico, que comprende de 12 a 15 días a temperaturas de 18 grados, tenemos en primera instancia un huevos, luego pasa a larvas, después va a pupas y finalmente termina en lo que es la mosca. Dentro de los principales síntomas que tiene esta especie es que puede inyectar sus huevos en frutos intactos, lo que la vuelve bastante peligrosa, ya que incrementan los riesgos de aparición de larvas al momento de la cosecha. También se corre grandes riesgos, ya que se pueden desarrollar enfermedades fungosas, lo que dañaría aún más la calidad de los frutos. Las hembras de Drosophila Suzuki tienen la capacidad de depositar hasta 100 huevos por día. Dentro de la morfología de esta especie tenemos dividida en tres segmentos grandes, que es la cabeza, el tórax y el abdomen. Luego en precustum, espiriánculo delantero, sucutum, basicostas, calipers, suculentum, vena, ala, segmento abdominal, palicín, espiriánculo posterior, fémur, tibia, espolón, tarso, propellerum, posternum, mesoplerum, mesosternum, metaplerum, metasterno, ojo compuesto, arista, antena, palpos maxilares, labium, labellum, pseudotráqueas, punta. También en las hembras se puede presentar lo que es el oviscapto, que es donde se almacenan los huevos antes de su expulsión corporal. Dentro de la distribución de la Drosophila Suzuki a nivel mundial, se dice que fue reportada por primera vez en Japón en 1916. Se considera esta especie nativa del sudeste de Asia. En Hawái se encuentra desde 1980 y en la India a partir de 1989. En Myanmar, Taiwán, Nepal y China se detectó por primera vez en 1991. En América se citó por primera vez en el 2005 en Ecuador, nuestro país. Posteriormente se registró su presencia en Costa Rica en el 2011 y Brasil en el 2014. En Argentina fue detectada sobre arándanos en el 2014. En la figura de la derecha podemos observar la distribución de esta especie y se puede evidenciar que se encuentra distribuida casi en todos los continentes del mundo. El impacto económico mundial de Drosophila Suzuki se han reportado pérdidas desde un 26 al 100% en plantaciones de cereza. En otros cultivos como la mora azul, Drosophila Suzuki es la plaga más importante, mientras que en algunas zonas de Japón las pérdidas económicas registradas oscilan entre el 80 al 100% en cereza y uva. En Estados Unidos las pérdidas reportadas fueron de 106 a 405 millones de dólares en cerezas y bayas, correspondientes al 80 y 40% de daños respectivamente. También dentro de la introducción tenemos que al 2014 nos dice que la adaptación de Drosophila Suzuki a frutos maduros ha ido acompañada de la evolución de un gran ovopositorio cerrado que penetra la superficie de frutos maduros y puede así depositar sus huevos. Bayer 2004 nos dice que las plantaciones producen una gran diversidad de toxinas para defenderse del ataque de insectos. Muchos de estos compuestos son metabolitos secundarios que tienen un sabor amargo para los seres humanos. Briscoe en 2003 nos dice que los insectos a su vez han desarrollado mecanismos para detectar estos compuestos amargos y evitar a ellos. Estos compuestos, por tanto, disuaden la alimentación y la ovoposición. Según Batista 2018, dice que la sensibilidad de un insecto a diferentes compuestos amargos puede influir en la elección de una etapa de maduración en la cual depositar sus huevos. Esto parece concebible que los cambios en la percepción amarga puedan contribuir al cambio de preferencia de oposición en Drosophila Suzuki.
Las neuronas de detección amarga están alojadas en la sencilla del gusto, en el labelo, los segmentos tarsales en las piernas y la faringe. El labelo es una parte de las piezas bucales de la mosca, como ya lo había explicado en la morfología. Las respuestas amargas dependen en gran medida de la familia de los GR. ¿Qué son los GR? Son receptores gustativos que tienen varias de estas especies que les ayudan a identificar sus alimentos. Luego tenemos que se analizó el sabor amargo y su papel en la evolución del comportamiento de la oposición de Drosophila Suzuki. Primero se midió las preferencias de Drosophila Suzuki y especies relacionadas por las fresas en una variedad de etapa de maduración. Luego se mostró un mutante de Drosophila Suzuki con respuesta amarga reducida tiene un cambio en la preferencia de ovoexposición. Este es el caso de Drosophila Suzuki, que el análisis anatómico de Drosophila Suzuki muestra que ha perdido un 20% de su sencilla amarga, el labelo. El análisis fisiológico de Drosophila Suzuki, su pariente cercano Drosophila bicarpidis, revela que el cambio a frutos maduros ha ido acompañado de una pérdida de muchas respuestas amargas, incluidas las respuestas a compuestos individuales y a purés de fresa. Drosophila Suzuki pone huevos sobre sustratos con compuestos amargos que impiden la ovoexposición en Drosophila melanogaster y Drosophila bicarpidis. En la figura de la derecha podemos observar que, que estas especies fueron sometidas a una elección de una amplia gama de ovoexposición. Y también tenemos lo que sería el árbol genético, donde se encuentra Drosophila melanogaster, Drosophila bicarpidis y Drosophila Suzuki. Dentro de los materiales y métodos que se pudieron utilizar en este artículo tenemos primero la existencia de Drosophila, pues Drosophila melanogaster, Drosophila Suzuki y Drosophila bicarpidis se cultivaron en jarabe de maíz en un medio de cultivo de harina de soja al 25 grados de temperatura y a 60% de humedad relativa, en un ciclo de luz-oscuridad de 12 a 12 horas. La población de Drosophila Suzuki se recogió en un contexto y la población de Drosophila bicarpidis se obtuvo del centro de existencia de especies de Drosophila. El receptor gustativo 33A y el receptor gustativo 33A3 se describieron en un artículo de D. Carson en el 2020. Las fresas, las etapas de maduración de las fresas se recolectaron en Lockwood Farm. Las fresas utilizadas procedían de Elmi City Market. En este caso se obtuvieron fresas demasiado maduras, dejando las fresas maduras a temperatura ambiente durante 3 días. Los saborizantes. Todos los saborizantes se disolvieron en citrato de tricolina a 30 mililitros, que es un electrolito que inhibe la neurona del agua. Todos los saborizantes se prepararon frescos y se usaron durante no más de un día. Para los registros electrofisiológicos, los saborizantes se probaron en las siguientes concentraciones. Lo que sería el ácido aristotólico se preparó en un mililitro, la saractina en 1 mililitro, el cloruro de berbenia en 1 mililitro, la cafeína en 10 mililitros, la cumarina en 10 mililitros, la dietilmetaltolulamina en 10 mililitros, la escina en 10 mililitros, el gocipil de semilla de algodón en 10 mililitros, la lobulina en 1 mililitro, la saponina de la corteza de quillaja al 1%, el octacetato de sacarosa en 1 mililitro, el SPS en 10 mililitros, la sal de nitrato de estrina en 10 mililitros, la teofonilina en 10 mililitros, la umbelliferona en 10 mililitros. Todos los compuestos se agitaron durante 24 horas y la telefonina y la umbelliferona se calentaron adicionalmente para aumentar su solubilidad y probarla mientras se encontraban en solución. En el ensayo de ovoexposición se llevó a cabo en una jaula de 24 centímetros que estaba equipada con 7 placas Petri. Cada placa Petri se llenó con agar al 1% que contenía el puré al 10% de una de las etapas de maduración. En cada jaula se colocaron 100 moscas de 5 a 7 días. 80 de estas eran hembras y 20 machos. Los experimentos se llevaron a cabo en una cámara en una cámara climática, a una temperatura de 22 grados y una humedad relativa del 60% en oscuridad.
se contó el número de huevos después de las 24 horas. Luego tenemos la microscopía de electrónica de barrido. Las moscas se fijaron en una solución de cacodilato al 0.1 para formar aldehídos al 2% y glutaraldehídos al 2,5% durante 2 horas en cápsulas que demuestra de microesporas. Luego las moscas se deshidrataron en una serie graduada de lavados con etanol hasta que se encubrieron durante la noche en etanol al 100%. Las moscas deshidratadas con etanol se secaron en un secador de punto crítico, se pegaron a clavijas metálicas con adhesivos de conductor de grafito y las muestras se recubrieron con 2 nanómetros de iridio en un recubridor de Crystal Super. Las imágenes se obtuvieron en Hitashow SU70 y la microscopía electrónica de barrido. En la electrofisiología, los registros electrofisiológicos se realizaron con el método de registro de punta. Se utilizaron moscas hembras apareadas de 5 a 7 días. Se inmovilizaron las moscas en puntas de pipeta y se colocó el labelo en la pata delantera femenina en una posición estable sobre el cubre objetos de vidrio. Se insertó un electrodo de Tusquento de referencia en el ojo de la mosca. Esta pipeta realizó una doble función de registrar el electrodo y el contenedor del estímulo. La grabación comenzó en el momento en el que el electrodo de vidrio se puso en contacto con la punta del sencillo. Las señales se amplificaron, se muestrearon y se filtraron a través de una conexión USB a una computadora. Las respuestas se cuantificaron cuando el número de picos generados durante un periodo de 500 milisegundos después del contacto se clasificaron en diferentes amplitudes de picos Luego tenemos la purificación del ADN, de la preparación de la biblioteca y la secuenciación. La labela se disecó a mano meticulosamente de aproximadamente 100 hebras de Drosophila Suzuki, Drosophila melanogaster y Drosophila bicarpides de 5 a 10 de edad. Los tejidos se recogieron y se rompieron mecánicamente en tampólisis. El ADN labelar se extrajo usando el procedimiento de fenol ácido caliente. Se produjeron 3 réplicas biológicas de cada especie. Las bibliotecas se prepararon usando el kit de capa biosistema y se secuenciaron en un secuenciador Illumina High Seco en 2500 por el Yale Center del Genoma Analítico. Se obtuvieron 30 y 50 millones de lecturas de 75 puntos base. Dentro de lo que sería el análisis de la secuencia del ARN, las lecturas se alinearon en el genoma de Drosophila melanogaster, el genoma de Drosophila Suzuki, el genoma de Drosophila bicarpides, usando TOPOHAM. TOPOHAM es un mapeador de lectura de empalme para la secuencia de ARN. Se utilizó gemelos, se fue utilizando la versión 2.21 y 2.1.1 para generar archivos GTF de nuevo para cada especie y cuantificar la transcripción labelar de Drosophila melanogaster. Las cuantificaciones solo se consideró la secuencia codificante de los genes y se destacaron las secuencias codificantes con diferencia de longitud entre especies. Se registraron las transcriptomas de la secuencia de codificantes seleccionados y se utilizaron el TOPHAM de la secuencia. La lectura 1 y la lectura 2 se realizaron por separado y el análisis de expresión diferencial se llevó a cabo entre Drosophila Suzuki, melanogaster y bicarpides, entre Drosophila Suzuki y melanogaster y entre Suzuki y bicarpides, usando cuatro tuberías diferentes. Los 2 últimos enfoques se utilizaron para estimar el número de candidatos falsos positivos relacionados con las diferencias menores en la longitud de la transcripción. Solo se consideraron los aciertos significativos y el valor de P fue ajustado a 0.01. Las agrupaciones jerárquicas de las matrices de los resultados de la secuencia 2 y el RGR se realizó utilizando las configuraciones predeterminadas del paquete PBClubs en R con la configuración predeterminada. El gráfico de PCA se generó utilizando los paquetes PCR-COP y ggBplot en R con los resultados de la secuencia 2 y RGR con la configuración predeterminada.
También el análisis ontológico se realizó utilizando goril. Se preparó el ADN complementario de RT-qPCR a partir de 300 nanogramos de ARN etiquetador como molde. Se preparó 2 réplicas biológicas por especie y la PCR se llevó a cabo en la mezcla APEX y utilizando 15 nanogramos de ADN complementario. Y ahí en los cuadritos de la izquierda podemos observar los ADNs que se obtuvo de las especies. Luego tenemos lo que es el análisis estadístico. Los análisis de conglomerado jerárquico se realizaron utilizando el método de Ward con PAST, que es de un paquete de software de estadística paleontológicas para la educación y el análisis de datos. Estas técnicas se organizaron en los datos de grupo basados en los perfiles de respuesta de cada sencillo del panel de saborizante. La distancia euclocínica se calculó de acuerdo al método de clasificación de Ward y con los análisis jerárquicos. Para las pruebas estadísticas se utilizó la versión 6.01 de Grad-Van-Prince y todas las barras de error en el electrónica de barrido. Los valores de P se ajustaron a 0.01, 0.01, 0.5, 0.001. Luego tenemos ya lo que vendrían a ser los resultados. Tenemos la preferencia de la exposición de la Drosophila Suzuki entre una amplia gama de etapas de maduración. Las moscas de la fruta hembra buscan un sitio de exposición a menudo que tiene una amplia gama de opciones. Una planta determinada puede dar frutos simultáneamente en etapas que van de verde maduro y demasiado maduro, con frutos fermentados en el suelo debajo para determinar qué etapas son las más o menos preferidas por Drosophila Suzuki. Para esto se recolectaron fresas del contexto y se separaron en 7 etapas: verde blanco, primer rubor, rojo claro, rojo oscuro, maduro fermentado y temprano fermentado. Se probó que una población de Drosophila Suzuki que también se originó en el campo en contexto, y a las moscas se les permitió que elijan los sitios de exposición en la oscuridad. Mientras que Melanogaster puso la mayor cantidad de huevos en el estado puro de la etapa de fermentada de la fresa, Suzuki puso la menor cantidad de huevos en esta etapa. Por lo contrario, Drosophila Suzuki puso más huevos en los estados tardíos, que serían blanco, verde y maduro. Drosophila bicarpidis que se encontraba filogenéticamente mucho más cerca a Drosophila Suzuki que Drosophila melanogaster, no se encontró preferencias fuertes. En la figura de la derecha se puede observar que la mayor cantidad de huevos que puso Drosophila Suzuki fue en la etapa 1 y en la etapa 5, mientras que en las otras se observa en la etapa finales y en la otra no se encuentra una preferencia bastante fuerte. Luego tenemos el gusto, contribuye a la diferenciación de ovoexposición entre Drosophila Suzuki y Drosophila melanogaster. Se probó las preferencias de ovoexposición de Drosophila melanogaster y Drosophila Suzuki para las fresas maduras y demasiado maduras en un ensayo de 2 opciones. Drosophila melanogaster prefirió la fruta demasiado madura, mientras que Drosophila Suzuki prefirió la fruta madura como ya se lo estaba esperando. El melanogaster para el receptor gustativo 33A, que es un receptor que se expresa en muchas de las neuronas del gusto y es necesario para las respuestas conductuales y fisiológicas de muchos sabores amargos. Y sorprendentemente el receptor gustativo 33A2 mostró un cambio en la preferencia similar al de Drosophila Suzuki. En la figura de la derecha se puede observar el gusto que contribuye a la diferenciación de ovoexposición entre Drosophila Suzuki y Drosophila melanogaster. Tenemos el ensayo de las 2 opciones y la preferencia de Drosophila Suzuki, Drosophila melanogaster para la fresa madura y demasiado madura. Luego tenemos un repertorio reducido de sencilla gustativa de Drosophila Suzuki. Se identificaron 3 tipos de sencilla gustativa: corta, intermedia y larga. La sencilla gustativa en ambas especies se divide en 2 clases, distinguidas por la morfología de sus puntas, recta y bifurcada.
examinamos los segmentos 4 y 5 de la pata delantera de la delantera femenina en Drosophila Suzuki mediante microscopía óptima, y se identificaron supuestas sencillas gustativas en el cuarto segmento, y en el quinto y en el cuarto, y 4 en el quinto segmento. Se examinó la ovopositora de Drosophila Suzuki por la microscopía electrónica de barrido en cada placa vaginal. Se identificaron 4 tipos de estructuras en cada placa vaginal: en la sencilla tricoide, las cerdas largas, las cerdas espirosas tipo 1 y las cerdas espirosas tipo 2. No se observó un poro en la punta de ninguna de las estructuras, lo que se sugiere que no funciona con el gusto. Luego tenemos cambios en la codificación de los saborizantes amargos en el labelo de Drosophila Suzuki. Se analizó la codificación del sabor amargo de Drosophila Suzuki. El sabor amargo es la interfaz entre la drosopila y muchos metabolitos secundarios de las plantas que son tóxicas para los insectos. Una amplia variedad de especies de insectos han experimentado cambios evolutivos que les permiten realizar o especializarse en plantas hospederas, particularmente que son tóxicas para las especies, reduciendo así la competencia. Se midió sistemáticamente las respuestas electrofisiológicas de 27 etiquetales de sencilla en un panel de 16 compuestos amargos, es decir, 432 combinaciones de sencillo, en un análisis que comprende mayor a 3.100 registros. Los compuestos se incluyeron alcanoides, terpenoides y compuestos fenélicos de origen natural, incluyendo la dietilmetaltolulamina. L sencilla de Drosophila Suzuki mostró poca o ninguna respuesta a cualquier compuesto amargo probado. Sencilla S3 y S7 también mostraron poca respuesta a los compuestos amargos. Y sencilla respondió a un subconjunto de compuestos amargos, y la mayoría de S sencilla respondieron a diferentes subconjuntos. Las respuestas más fuertes fueron las de varios S sencilla de cina y ácido ascórbico. Se realizó un análisis comparable de bicárpides examinando las mismas combinaciones. Las tres muestran escasez de respuesta amarga entre la L sencilla y todas las especies. Hay 2 S sencilla que muestran poca o ninguna respuesta a los compuestos amargos, y varias S sencilla que aparecieron más afinadas a I sencilla que en cada especie diferente. Diferentes compuestos provocaron las respuestas más fuertes de diferentes especies, y cina y ácido aristotólico en Drosophila Suzuki, SC en bicárpides, y cafeína umbelliforme, teleofulina y SAP en Melanogaster. Drosophila Suzuki se diferencia tanto de Drosophila melanogaster como de bicárpides en que tiene poca o ninguna respuesta al DID o al SAP. Por lo contrario, Drosophila Suzuki ha desarrollado respuestas más fuertes al IRA que las observadas en cualquiera de las otras especies. Luego, para determinar el número de las clases funcionales de la sencilla del labelo de Drosophila Suzuki, se realizó un análisis conglomerado jerárquico, que las 3 especies tienen un grupo que consta de todas las sencillas S y 2 sencillas de todos los L sencillas y de 2 sencillas S en cada especie. El resto de S sencillas se divide en 2 clases, a las que se refiere como SA y SB, pero las características funcionales de estas clases varían entre especies. Drosophila Suzuki de la clase SA contiene 4 miembros y se sintoniza ampliamente, respondiendo a 13 de los 16 compuestos amargos probados con una frecuencia medida de 10 picos. En Drosophila bicárpides, SA también contiene 4 miembros y está ampliamente sintonizada con SB. Contiene miembros y respondió solo a 2 compuestos amargos con respuestas superiores a 10 picos.
Drosophila melanogaster SA contiene 6 S sencillas y SB contiene 3 SA y SB. Están ampliamente sintonizados respondiendo a 9 y 15 de los 16 compuestos amargos respectivamente con una frecuencia de 10 picos. En la figura de la derecha se puede observar la microscopía el sabor de la sencilla en el labelo, obtenido a través de la microscopía electrónica de barrido. Y se puede observar el labelo y la pierna de Drosophila Suzuki, que muestran sencillas gustativas cortas, que son los puntos blancos, sencillas gustativas intermedias, que son las puntas de flecha blancas, y las sencillas gustativas largas, que son las flechas blancas, y las sencillas que no tienen poros terminales son los asteriscos. Bueno, continuando, tenemos lo que son los extractos de fresa, provocan diferentes resultados en etiquetador de Drosophila Suzuki en otras especies. Esto nos dice que primero se midió las respuestas electrofisiológicas de todos los conjuntos labelares de la sencilla de 3 especies a extractos de fresa madura y demasiado madura. La respuesta de esa sencilla en la fresa madura fue baja en las 3 especies. Sin embargo, la entrada de los picos totales fue menor en Drosophila Suzuki que en Drosophila bicarpides, que en Drosophila melanogaster, tanto en SA como en SB. La respuesta de la fresa demasiado madura también se difirió en estas especies. La entrada mayor fue de 78 picos en comparación con los 4 picos. Curiosamente, las respuestas de Drosophila bicarpides en la fresa demasiado madura es intermedia y SB sencilla no responden en Drosophila bicarpides. La entrada de picos totales fue de 40 en esta especie. En la parte de la derecha tenemos la figura de respuesta de electrofisiológicas a compuestos amargos labelares de la sencilla de las 3 especies de Drosophila. Para Drosophila Suzuki tuvo un número de 5 a 10 para el 84%, de combinaciones de los saborizantes del sencillo. Para Drosophila bicarpides un número de 5 a 10 para el 96% en las mismas combinaciones, y las respuestas de melanogaster estaban adaptadas a WINS. Se restaron las respuestas del control de citrato de tricolamina y los extractos de la fresa, que fueron diferentes, las respuestas etiquetadoras de Drosophila Suzuki en las otras especies. Luego tenemos que los extractos los cambios de la codificación tarsales de los saborizantes amargos de Drosophila Suzuki. Respondieron a diferentes subconjuntos de saborizantes, y diferentes saborizantes provocaron respuesta de diferentes subconjuntos de sencilla. Algunas sencillas como F5S respondieron a una serie de saborizantes en todas las especies, mientras que otras como F5A y F4B no respondieron a ninguno de las especies. F5V respondió a varios compuestos amargos en Drosophila bicarpides, pero no en Suzuki ni en melanogaster. Drosophila Suzuki muestra sorprendentemente una pérdida de la respuesta de ciertos compuestos amargos. En esta figura de la derecha se puede observar las muestras de traza electrofisiológicas labelares de la sencilla de las 3 especies. En la parte de arriba tenemos lo que sería la escina, que provoca fuertes respuestas de S9 en Drosophila Suzuki y Drosophila bicarpides, pero una respuesta débil de S10 en Drosophila melanogaster, que se encuentra aproximadamente en la misma posición de S9 en las otras especies. Luego tenemos lo que es la cafeína, que provoca poca o ninguna respuesta en I6 y en Drosophila Suzuki y en bicarpides, pero una fuerte respuesta en I18 en melanogaster, y que igualmente se encuentra aproximadamente en la posición I6 en las otras especies. La dietil, luego tenemos la dietil metaltubululamina, que provoca poca o casi ninguna respuesta de cualquier S. Luego tenemos la ovosposición de Drosophila Suzuki, no se ve disuadida por compuestos amargos.
Se evaluó los comportamientos de puesta de huevos de Drosophila Suzuki melanogaster de Bicalpides de 16 compuestos de sabor amargo utilizando el ensayo de exposición de 2 opciones. Inicialmente se pusieron concentraciones de 0.5 de Drosophila melanogaster, pero evitó poner huevos en clorhidrato de lulubelina, en la dietil metal tolulamina y la sal del sulfato de esparteína. Sorprendentemente, la exposición de Drosophila Suzuki no fue disuadida por ninguno de estos compuestos. Luego tenemos la expresión reducida de genes receptores en el sabor amargo de Drosophila Suzuki. Se llevó a cabo una secuencia de alto rendimiento de muestras de ARN labelar polietilealdehído y se obtuvo un total de 100 a 130 millones de lecturas de extremos emparejados de cada especie, en la que se derivaron un total de 3 réplicas biológicas en cada caso. En las muestras de Drosophila melanogaster se detectó la expresión de la mayoría de los IRI, que son los receptores ionitrópicos, y ninguno de los iris era específico de la faringe. Los mismos iris específicos de la faringe también estaban ausentes en las muestras de Suzuki y Bicalpides, lo que sugiere también que las muestras de ARN glabular contienen poco del iris específico. De manera similar, casi todos los receptores gustativos y las proteínas de unión de odorizantes detectadas previamente en el labelo a través de los controladores de GAL. También en total se analizaron los niveles de expresión labelar de más de 6.000 genes, se detectaron transcripciones de 4.200 a 4.500 genes en cada especie. El perfil de transcripción labelar de Drosophila Suzuki es más estrechamente relacionado con el de Bicalpides que con el de melanogaster. Según lo determinado por el análisis de agrupamiento jerárquico, este hallazgo es consistente en la relación filogenética de estas o de entre especies. También se confirmó que cada especie tiene un transcriptoma distinto y el segundo componente se separó claramente de Drosophila Suzuki de sus parientes, pero mostró una similitud inesperada entre melanogaster y Bicalpides. Tal separación recuerda la diferencia entre el nicho ecológico ocupado por Suzuki y por las otras especies de Drosophila. En comparación entre Suzuki y melanogaster y entre Suzuki y Bicalpides se encontraron 162 genes expresados diferentemente entre Suzuki y otras especies según lo determinado por los criterios estadísticos. En la figura de la derecha se puede observar las codificaciones compuestas de los componentes amargos de la pata delantera femenina de Drosophila Suzuki. Podemos observar el mapa de calor de las respuestas electrofisiológicas a compuestos amargos con un valor de N de 5 a 17. Se restaron las muestras de control diluyente en citrato de tricolina y las muestras de traza electrofisiológicas. La sal de nitrato de zina provoca poca o ninguna respuesta en el F5V en Drosophila melanogaster y Suzuki, pero provoca una respuesta de F5V en Bicalpides. La curamina provoca la respuesta de F4S en melanogaster y Bicalpides, pero provoca poca en lo que es Drosophila Suzuki. Y la dietil tolulamina provoca una respuesta en F5B en melanogaster y Bicalpides, pero poca en Drosophila Suzuki. También hubo 10 receptores gustativos expresados a nivel de 4 veces más bajos o más o menos en lo que sería Drosophila Suzuki que en Bicalpides, incluyendo 4 receptores gustativos expresados en neuronas sensibles al amargo. Por lo contrario, se expresó receptores gustativos a niveles de 4 veces más altos en Suzuki que en ninguna de las otras especies. El receptor gustativo 22F es un caso particularmente llamativo, ya que su expresión se detectó tanto en melanogaster como en Bicalpides, pero fue indetectable en Suzuki. Los genes del correceptor IRI76B y IRI25 se expresaron en niveles similares en las 3 especies. En las 3 réplicas de transcriptomas labelares de Drosophila Suzuki, IRI2 la expresó más abundante que en cualquier otro
Otro GIRI. En la figura de la derecha tenemos la ovoposición de Drosophila Suzuki, que no se ve disuadida por compuestos amargos que disuaden a sus parientes más cercanos. Tenemos el ensayo de ovoposición de las dos opciones. La preferencia de ovoposición que se define como el número de huevos del sustrato de sacarosa menos el número de huevos de sacarosa más el sustrato amargo dividido por el número total de huevos en ambos sustratos. También tenemos la preferencia de la ovoposición de Drosophila melanogaster y Suzuki y los compuestos amargos individuales. Bueno, luego tenemos lo que son las discusiones. Las mutaciones del receptor gustativo 33A que reducen las respuestas amargas de Drosophila melanogaster cambian su preferencia de ovoposición de demasiado madura a fresa madura en puré en alineación con la preferencia de Drosophila Suzuki. El número de las encías que responden de forma robusta a los compuestos amargos en el labelo han disminuido del 20 en Drosophila melanogaster al 16 en Drosophila Suzuki en una disminución del 20%. Las encías labelares restantes de Drosophila Suzuki han perdido respuesta a ninguna variedad de los compuestos amargos individuales. Por ejemplo, en la encía de S5 de Suzuki ha perdido la respuesta del SAP que se observa en la Bicarpides y en Melanogaster. Asimismo, las encías tarsales de F4 y F5B que han perdido las respuestas del COU y el NIT que se observan en las otras especies. Drosophila Suzuki tiene respuestas reducidas tanto en SA como en SB sencillos a mezclas de saborizantes complejos, purés de fresa, que provocan respuestas en S sencillas de melanogaster. Aunque la oposición de Drosophila melanogaster se ve disuadida por la variedad de compuestos amargos, esta disuasión se ha perdido en Drosophila Suzuki en un rango de concentración. En Drosophila Suzuki, una variedad de los receptores gustativos amargos se expresa a niveles reducidos y ninguno se expresa a niveles aumentados. La reducción en los niveles de receptor podrá reflejar en sus expresiones en menos neuronas o en cualquiera o en niveles más bajos dentro de las neuronas, cualquiera de los cuales podría reducir la sensibilidad. Finalmente, tenemos otra discusión que también nos dice que los transcriptomas, bueno, en que estas figuras se puede observar que los transcriptomas etiquetales de distintas de las especies de Drosophila. También tenemos lo que es la agrupación jerárquica de Drosophila melanogaster, de Drosophila Suzuki, los transcriptomas labelares de Bicarpides. Tenemos también el análisis de los componentes principales de melanogaster, Drosophila Suzuki y de Bicarpides. También podemos observar lo que es el gráfico del volcán que destaca los genes relacionados con la quimiosensorialidad expresados diferencialmente entre Suzuki y melanogaster. Todos los receptores gustativos se encuentran expresados en color rosa, los receptores ionotrópicos en azul, las enzimas metabólicas en verde, y las quimiosensoriales en violeta. También observamos que en el gráfico del volcán se destacan los genes relacionados con quimiosensoriales y se expresan diferencialmente entre Drosophila Suzuki y Drosophila bicarpides. Bueno, finalmente tenemos la conclusión y pues se dice que dentro del artículo se han identificado innovaciones gustativas, anatómicas, fisiológicas, conductuales y moleculares en Drosophila Suzuki. Los resultados apoyan un papel importante para la gustación en las preferencias de ovoposición alterna de Drosophila Suzuki. Tomando en conjunto nuestros estudios, se proporciona por primera vez que una nueva comprensión de todo el sistema gustativo de una especie plaga invasora que se ha adaptado a una adaptación evolutiva en un nuevo nicho. Esto ha sido todo. Agradezco por su atención y hasta una próxima ocasión.